Bienvenidos a este conversatorio convocado por el Subcomité de Espacios para Todos de la Mesa de Bibliotecas de Antioquia, al conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, hoy 15 de octubre, proclamado por la ONU en el 2007. Este día reconoce el papel de las mujeres rurales en la agricultura, la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza. En Colombia son reconocidas como sembradoras de cambio por su liderazgo en el cuidado del territorio y el desarrollo comunitario, además de su resiliencia frente al cambio climático. Hoy tenemos a Juliana, que ella desde su experiencia nos va a hablar desde el territorio de donde vive, pero también a nivel nacional. Ella es profesional en la línea ambiental, promotora de desarrollo rural y ambiental, actualmente estudiante del pregrado como maestra de artes visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Su experiencia ha estado anclada a procesos de gestión comunitaria del agua con acueductos comunitarios, juntas de acción comunal, mesas ambientales y procesos con sentido ambiental en defensa de los territorios rurales y campesinos. Encuentros territoriales que permiten el diálogo de saberes populares, desarrollo de soluciones prácticas para optimización de recursos alternativos, diseño estructural y planificación de acciones comunitarias que mejoran sus condiciones de vida, desde una mirada sistemática social, ambiental y de comunicaciones, además de dejar capacidades instaladas en los territorios que ayudan a mejorar su calidad de vida a presentes y futuras generaciones. Le damos paso a Juliana y también para que conversemos sobre eso, sobre el campo, sobre las mujeres, sobre la memoria y cómo nosotros nos percibimos frente a esto, o sea, que tiene que ver el campo con nosotros, con la ciudad, con lo académico, con las universidades. Entonces, Juliana, bienvenida, por acá estamos, voy a compartir una presentación y bueno, eh, súper bienvenida y me alegra que estés acá, que hayas sacado tiempecito. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos bien. Sí, lo que pasa es que tengo unos problemas de conectividad porque me encuentro por acá en un municipio de Ayapel, del departamento de Córdoba. Y bueno, vamos a hablar de cambio climático. Como ven, esta cara jugada, estamos a 40 grados de temperatura y se fue la luz. Entonces tengo graves problemas de conectividad, pero bueno, vamos a sacar adelante esta conversa interesante. Bueno, vale, Isa. Bueno, este conversatorio lo pensamos como mujeres campesinas, raíces vivas en la adaptación al cambio climático. Entonces, así como poquito, acá tenemos a nuestra tallerista y le saqué una foto por ahí en sus redes sociales. A Juliana la conocí más que todo defendiendo lo ambiental, el agua como pues vida, el agua es vida y si no hay una fuente hídrica buena, pues es imposible alimentarnos mejor, es imposible estudiar, es imposible trabajar. Si la tierra no está fértil, no está nutrida, pues obviamente vemos todos los problemas que tenemos, que digamos es una bola de nieve, por decirlo así, no sé, Diana, ¿qué piensas? Bueno, realmente me parece que es un tema que debería estar constantemente en este momento en diálogo, ¿cierto? Ya que precisamente los retos que tenemos las mujeres rurales, campesinas, y Isabel me preguntaba que cuál era la diferenciación de ser mujer rural y ser mujer rural campesina, ¿cierto? Yo realmente no tengo un significado de diccionario o de alguna investigación, pero lo que hemos trabajado a lo largo de los procesos comunitarios de formación ha sido de base, conjunta de acción comunal, acueductos, mesas ambientales, grupos ecológicos en torno a la defensa de los territorios rurales, campesinos y ambientales, es que ese concepto de mujer rural, bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos raíces, ¿cierto? Y yo creo que el sistema se encarga de conectar. Juli, se está yendo la señal. Hola, Hola. sí, voy a tener unos
baches porque sí, de verdad estoy acá como un poco sin energía, pero bueno, ahí me escuchan otra vez. Te escucho un poquito lejito, como si estuviera Hola, ahí. sí, mejor. Bueno, entonces yo creo que todas las mujeres tenemos esas raíces campesinas, esas raíces de ruralidad. Entonces, para mí, yo creo que todas las mujeres que de algún otro modo nos desplazamos a vivir a la ciudad venimos de esa ancestralidad, de esas mujeres, de esas abuelas sabedoras de los territorios y creo que ahí yo creo que es como más la reflexión profunda, cuál es mi papel, ¿cierto? Como mujer rural y campesina en torno a la adaptación al cambio climático. Hoy yo creo que las mujeres somos las que más duro nos vamos a enfrentar a la crisis climática y al acceso al agua potable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente las mujeres somos las responsables del alimento, del cuidado de la casa y que no es una labor no remunerada y que debería ser una de las labores más valoradas a nivel del sistema, ¿cierto? Ya que finalmente somos las responsables de cómo hacer el cuidado de la casa, de racionalizar el agua, de generar los diálogos interculturales, sociales y de defensa de territorio en cabeza de las mujeres, creo que tiene un sentido. Y es en el sentido de que finalmente nosotras las mujeres tenemos una tendencia a ser mucho más responsables, un poco más críticas, o por lo menos yo, ¿cierto?, en torno a la defensa de los territorios. Yo creo que las posibilidades que tenemos hoy de liderar procesos son altas, se requiere mucho trabajo porque finalmente adaptarnos al cambio climático es un reto humano. Los humanos hemos acelerado todos los cambios que hoy tenemos en el planeta, ¿cierto? Yo hoy me encuentro en una zona y de pronto esta conversa le decía a Isa que yo la voy a enfocar básicamente desde mi experiencia. Y desde mi experiencia es que hoy tengo la posibilidad de estar trabajando en un proceso, en un proyecto, que es precisamente cómo adaptar a las comunidades al cambio climático, precisamente en esta zona de La Mojana, ¿cierto? En estos tres departamentos, Córdoba, Bolívar y Sucre, y venir desde Antioquia, desde esta centralidad, ¿cierto? Valle de Aburrá, Barbosa, la cuenca de la Aburrá, ¿cierto? ¿Cómo es el río Aburrá? Es un río sucio, no es un río muerto, pero nos hemos encargado de afectar su equilibrio, ¿cierto? Si bien el río tiene vida, eh, es una vía donde no podemos tomar el agua del río Aburrá, o por lo menos solamente tiene como 3 kilómetros desde el Alto de San Miguel hasta un punto que el río es limpio, donde podemos caminar allá a la reserva del Alto de San Miguel, pero de ahí para abajo hasta llegar a Barbosa, la desembocadura de Puente Gavino, que pasa a ser río Porce, de río Porce llega al Nechí, el Nechí llega al Cauca y el Cauca viene a relajar estas aguas mojaneras. Eh, y toda esa fragilidad, toda esa carga de lo que está sucediendo, pues, temas, porque adaptarnos al cambio climático no es simplemente ahorrar el agua, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la salud ambiental de nuestros bosques, de nuestras fuentes de agua, si sean subterráneas o que vengan de humedales? Entonces, ahí hay unos retos no solo para reforestar una cuenca, sino unos retos para formar a la comunidad de modo organizativo. Y es ahí donde juega el papel importante de la mujer, quienes están liderando hoy los procesos en las veredas, en los corregimientos, a nivel municipal, más desde la base social y ambiental, ¿cierto? Como para no meternos de pronto en asuntos políticos que finalmente ahí se tocan otras fibras que pues la idea no es eso, la idea es como empezar a promover, por lo menos mi formación ha sido de base social con acueductos y con comunidades como lo venía diciendo y hoy, bueno, la mirada tiene que ser una mirada sistémica de lo ambiental. Lo ambiental debe de estar transversal en todas las líneas, inclusive de la misma existencia. Sin agua no hay vida, el 70% de nuestro cuerpo es agua y pues realmente ahí hay una fragilidad, ¿cierto? Hay una fragilidad porque finalmente las comunidades rurales no están tomando agua potable. Entonces, ¿qué está pasando con la salud ambiental? Y ese es el reto. Entonces, acá vengo a esos logros como comunidad, ¿cierto? Aquí Isa nos pone pues como unas preguntas. No sé, Isa, te quisiera dar la palabra si vas a formular algunas preguntas o si quieres hacer un aporte hasta aquí, como para que sea un poquito más amena también partiendo de las preguntas que tenemos en pantalla.
Por ejemplo, está cuando miramos la fecha de mujeres rurales y campesinas, hablaban como, bueno, sí, hay personas que están en el campo, se van para la ciudad, hay personas que están en la ciudad y vuelven otra vez al campo, que es como esa necesidad de volver. Entonces tenían lo hablan como neocampesino, algo así, como que están en la ciudad o están en el campo, se fueron a la ciudad y ya volvieron otra vez al campo. O sea, que no se hacen campesinos como tales, o sea, trabajar la tierra o solamente tener un pedazo de tierra. O yo me puedo seguir considerando campesina porque es una huerta urbana en el balcón de mi casa porque no tengo más. Y quiero, no sé, cilantro mejor, cebollita. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto del campo? Y tú lo decías, bueno, eso es algo, recordemos nuestras abuelas o las que pues las que conocían a sus bisabuelas y atrás que eran muy del campo, que sabían la luna, sabían sembrar, que verse en la ciudad o incluso en el pueblo no les da la vida, o sea, en el sentido de se deprimen. La falta que hace de tener la seguridad de decir, yo controlo mi huerta y sé cómo cocinar y sé qué voy a producir y ya verse Bueno, de limitadas hecho, de cierta manera. Ay, ya se escucha mejor, Bully. Sí, sí, es ahí que se escucha mejor. listo, no sé, está llegando creo que la energía al pueblo. Bueno, porque también se va la señal de todos los celulares, yo no sé, me está dando con claro, pero bueno, bien por ahí. Yo creo, Isa, yo soy netamente campesina, ¿sí o qué? Pero soy una campesina sin tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivo en la casa de mis padres, no tengo tierra en la vereda para sembrar, tenemos pues una huerta, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Vengo de raíces campesinas, ¿cierto? A mí no se me ha olvidado que crecí en la finca del abuelo, que era una granja integral, que hay unas prácticas campesinas y rurales que hoy se están perdiendo precisamente por un asunto de capitalismo. La producción pecuaria, agropecuaria, está ligada precisamente a asuntos de modificación genética de la semilla, de utilización de químicos para combatir plagas y enfermedades. Entonces yo creo que me hace a mi mujer campesina esos saberes que no se olvidan, esa raíz de, que no se olvida de dónde vengo y para dónde voy. Puede que yo me haya desplazado de mi tierra, pero mis raíces están ancladas a un territorio y es ahí donde empieza también esa reflexión, Isa, cuando conversábamos eso que mencionas del neocampesino, o yo lo llamo en mi concepto, en mi jerga, la nueva ruralidad, ¿cierto? Cómo yo llego a retornar de pronto al territorio, porque ¿qué está pasando, cierto? Era la finca del abuelo. El abuelo tuvo sus hijos, los nietos se fueron, la pandemia hizo un retorno, generó un retorno al campo buscando esas posibilidades de tranquilidad. Pero eso ¿qué trajo consigo, cierto? ¿Qué trajo eso? A que empezaron procesos, fincas que eran campesinas, ahora se generaron parcelas. Por donde era el camino ancestral se privatizó, la comunidad ya no puede acceder ni al camino ancestral ni al charco que era de la vereda, porque el nativo vendió o se fracturó la finca o se fragmentó la finca. Entonces, ¿cómo yo llego a habitar un territorio también con esas prácticas citadinas? ¿Cómo cambia la configuración del campo, inclusive desde la construcción? ¿Cierto? Ya no es la típica casa campesina, sino que vos ves casi que las casas de la ciudad en el campo. Entonces, partiendo desde ahí, cómo mujeres campesinas generan también una transformación del territorio a partir de la práctica ancestral, milenaria que vengamos de nuestras raíces, en promover asuntos de siembra, en promover asuntos de organización comunitaria. Y si no tengo dónde sembrar, pues realmente mi formación, yo no tengo dónde sembrar, pero necesitamos defender el territorio de la minería, de esta empresa que se va a instalar, del tubo de Ecopetrol que pasó, de cómo vamos a acceder a los recursos frente a los procesos. Está yendo la señal. Ya volví, sí mismo, reconectando.
Entonces, ahí yo creo que las posibilidades de liderazgo de las mujeres rurales y campesinas empieza a transformarse, ¿cierto? Y empieza a transformarse también, si no tengo huerta, ¿cómo va a ser mi modo de participar en una vereda, ¿cierto? Entonces empieza el asunto de empoderarnos de las juntas de acción comunal, de los acueductos comunitarios, de la asociatividad formal, porque hay un asunto de formalidad. El concepto de ilegalidad no lo utilizo, de hecho en Colombia somos más de 14.000 acueductos comunitarios que no somos ilegales, estamos supliendo una necesidad del Estado que no ha sido garante de prestar unos buenos servicios públicos, el acceso al agua potable, y es ahí precisamente donde muchas mujeres han tomado esa vocería para liderar sus propias comunidades. El asunto de la mujer rural y campesina, inclusive yo lo entiendo y lo percibo y lo vivo, más allá inclusive de la siembra. Si bien cuidar la tierra y hacer una buena práctica agroecológica, porque también es recuperar el saber ancestral en una huerta, que si siembro caléndula me repela ciertas plagas y enfermedades por su flor, que si le siembro cebolla combinada con esto o el tomate con el ají me va a repelar enfermedades, cómo recordar esas prácticas ancestrales también es válido, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay varios enfoques en términos de la identidad rural y campesina. Podrían, además que existen más conceptos, pero realmente yo creo que la esencia hoy es recuperar la raíz, de dónde vengo, ¿cierto? Y cómo quiero volver a habitar un territorio si me desplacé rural y campesino, ¿cierto? O si me desplazaron, porque también hay desplazamientos internos a nivel de los municipios. Por defender el territorio te empiezan a estigmatizar o te empiezan a censurar o te empiezan a amenazar. Entonces, ahí los retos son profundos en términos de la defensa del territorio y en términos de recuperar una identidad perdida. Dejo como por ahí esas ideas. Por ejemplo, pensaba para los asistentes, ¿cuántos fuimos el 24 de diciembre a donde la abuela o la bisabuela, a la finca? Y muchas veces el abuelo, como en mi caso, mi abuelo tenía un trapiche, él murió y ¿qué hizo mi abuela? No, pues yo me voy para el pueblo y hasta ahí llegó todo, porque sea como sea, el campo, la finca, como estaba aislado, reunía a las personas. Eso por parte de mi papá, pues la familia paterna. Por parte de la familia materna, aunque era más lejitos, porque mi familia materna es de Pueblo Rico, igual era lo mismo, eran los 31 allá, con los obreros, con un montón de gente, que no era solamente la familia, era un montón de gente, que cuando se muere uno de los dos, se comienza como a tambalear, por decirlo así, como, como conectarnos como con las historias. Por ejemplo, con la familia materna, mi abuelo era de los que no importaba qué grupo ilegal se arrimara a la finca, él les daba de comer. Habían unas reglas. Uno, tenían que rezar, porque él tiene una capilla, dejar las armas afuera, y aún así a mi abuela, aunque no le gustaba, les hacía la comida y se sentían bien atendidos. Entonces, miraba como que, bueno, están las mujeres que se les da a veces como ese papel, como que hay esa ama de casa. Esa ama, pues sí, la ama de casa, no tiene nada, por decirlo así. Y uno ve que todos van a la cocina, donde está esa persona, donde está desde las 3 de la mañana haciendo frijoles, haciendo un montón de cosas, administrando una finca, sin economía, por decirlo así, porque la economía era del hombre. Y lo hablaba con Liliana, era como que ese papel invisible de esa administración que a veces no se les da y uno dice, bueno, tal vez no está directa bajo el sol, por decirlo así, pero está en el fogón y sabe más de agricultura que muchos obreros, o sabe levantar una casa que muchos obreros, pero ahí está su conocimiento que a veces no lo tienen muy en cuenta por ser mujer rural o porque, ay no, dejémoselo a los hombres. Eh, Cuando se les olvida como que cuando está el hombre lejos, ¿quién es la que queda en la casa administrando todo? Es, fue, fue y es y sigue siendo esta mujer que sabe bien cómo está su territorio, cómo está su huerta, cómo está su finca, cómo están sus animales, aparte de eso bonito de ponerles nombres, de, ay, mira,
a mi marranita le gusta comer esta no le gusta esta le hizo daño. Entonces, para los que están acá presentes, como que quiere que recuerden cómo eran, para los que tenían las abuelas y tenían sus fincas, cómo era esos diciembre o esos paseos de olla, porque eso sí se ve mucho, al menos en Barbosa, los paseos de olla, todos los puentes, que uno se reúnan todas, como que vamos al campo, vamos a sentir el charco, vamos a un lugar que no esté lleno de basura o lleno de gente, vamos a otro espacio a sentir la naturaleza y a reconectarnos. Qué bonito ese llamado, Isabel. A veces nos olvidamos de detalles tan simples como de volver a esa casa del abuelo, ¿cierto? A esa casa, a ese olorcito a tapia, a bareque, a ver la licuadora con el vestidito, a relacionar como todo eso ancestral y campesino. Y de ese es algo, y voy a mencionar algo con el asunto de que a veces las mujeres administramos mucho, mucho mejor que los mismos obreros o el mismo papá, ¿cierto? Es el asunto también de esas luchas que les toca a las mujeres frente a la tenencia de la tierra. Exacto, entonces el asunto de la titularidad compartida. Hoy las mujeres de alguna otra manera presentan grandes dificultades precisamente porque el hombre es quien domina la tierra o es el que tiene la tierra y la mujer qué, ¿cierto? Entonces el asunto de las titularidades compartidas, de la tenencia de la tierra o de la finca campesina también es otro reto que se viene entretejiendo, ¿cierto? Precisamente por esa falta de igualdad de condiciones, ¿cierto? No hay una igualdad frente a la tenencia de la tierra, entonces eso limita también las condiciones de que nosotros las mujeres podamos tener nuestro propio emprendimiento, ¿cierto? O nuestro propio proyecto agrícola, pecuario, ambiental, ¿cierto? Porque precisamente tenemos ese potencial. Hay mujeres que han enviudado y deciden de una manera decidida a producir su finca. Entonces está la finca cafetera, pero tienen sus pollos de engorde, sus gallinas ponedoras y se ha convertido también un reto y eso ha generado como un eco también para que las mujeres también emprendan de una manera consciente, pero ahí también se viene el reto del emprendimiento y la legalidad, de tener una cámara de comercio, de cumplir unas obligaciones tributarias, y ahí es donde tendría que entrar precisamente también la academia. De pronto me les voy a meter un poquito ahí en el rancho, porque también hay una responsabilidad intrínseca de las universidades, ¿cierto? En tener unos diálogos un poco más profundos sobre la realidad territorial y cómo la academia también hace unos aportes significativos en términos de apoyar a mujeres rurales y campesinas, ¿cierto? Hoy en Colombia es costoso generar una legalidad y lo hablo desde la experiencia porque pues crear una asociación, una corporación, una ONG, una fundación requiere compromisos legales, ¿cierto? Requiere también cómo voy a acceder a un proyecto, no todos los días va a salir un proyecto, entonces cómo me mantengo, cómo se sostiene una mujer que decide entrar a la legalidad o listo, y ahí relaciona el asunto del cambio climático. Monto mi emprendimiento, tengo mis palos de café, tengo mi producción, hay extremo sol, no hay agua, la fuente se secó, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan de contingencia de esa mujer para generar un plan de choque frente al tema de la escasez del agua? Ah, venga, entonces ahí empezamos a entender cómo tecnificamos el campo con la realidad. Y yo creo que me regañarían algunos amigos, ¿cómo vas a hablar de tecnificar el campo? Sí, y hay que hacerlo, hay que tener una mirada, porque es muy diferente, porque si no tengo agua, no voy a poder utilizar lo que se llaman unos gallitos, que son espersores de agua, sí, que están todo el tiempo, sino que ya necesito reducir ese agua, ya necesito es inyectarle a ese palo por goteo, entonces necesitamos optimizar el agua por goteo para abastecer una hectárea de café, o cuánta agua se me toman los pollos, o cuánta agua me chupa por los chuponcitos la actividad porcícola que tenga, cuánta agua necesito en el estanque de peces. Entonces, miren que todo eso es un encadenamiento, un engranaje para poder producir el campo.
sin campo no hay ciudad, y es un dicho pues real, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vienen los alimentos? Yo creo que la reflexión también tiene que ir hilando. De pronto me pierdo de lo que me estaba preguntando, pues de lo que estaba expresando Isa, pero es con base también a ese relacionamiento de qué pasa cuando me olvido de la finca del abuelo, cuando ya no decido producirla, sino parcelarla para que hayan fincas campestres. Y entonces el acceso al agua. Una finca campestre conlleva a que el propietario va a querer una piscina y entonces se toma toda el agua del acueducto. Y entonces esos asuntos y esos conflictos, los liderazgos femeninos son los que ahora están asumiendo todo ese choque de esa nueva ruralidad. Cómo si quieres hacer un retorno al campo lo haces de una manera consciente, de hey, involucrémonos en la comunidad, metámonos a la Junta de Acción Comunal, cómo podemos aportar, que mi profesión es esta, puedo aportar de esta manera. Yo creo que ahí es donde se empiezan esos diálogos entre lo académico, entre lo comunitario. Con lo público es difícil, no es imposible, pero es muy duro. Entonces yo creo que engranar cada aspecto y tomar elementos de cómo podemos coger esto de esta universidad que podamos llevar a esta mujer rural, ¿cierto? Que no tenga un costo, pero que sí tenga un beneficio para ella en este presente y en este caminar de un emprendimiento X o Y. Entonces, el asunto de adaptarnos, y me meto ahí como en mi fuerte, adaptarnos al cambio climático, tenemos que tener un discurso crítico, fuerte, duro con el problema, suave con las palabras, en términos de defender el territorio, porque la planeación del territorio en muchas ocasiones se está haciendo desde el escritorio, desde lo que me muestra Google Earth, pero cuando vos caminás el territorio, cuando vos navegás ese territorio, la realidad es completamente diferente. Las mujeres entonces tienen problemas de piel por la falta de acceso al agua, problemas gastrointestinales, sus niños están saliendo con malformaciones producto del mercurio en las aguas, acueductos con los acuíferos totalmente dañados. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? El acuífero es como la piel, es como si vos tapas los poros de la piel que va a impedir que filtren, ¿cierto? Entonces se compacta y no hay un ciclo real de lo que sucede en esa agua subterránea donde en esta región la tienen que sacar. Pero si me voy para Antioquia, ¿qué está pasando allá arriba en la montaña donde nace la quebrada? Entonces hay titulación minera, hay desplazamiento forzado de los campesinos y campesinas, hay una mirada totalmente descontextualizada a lo que está sucediendo al territorio. Entonces yo creo que el mensaje de esta conversación es tengamos una mirada un poco más crítica, un poco más real, pongamos en esa mirada sistémica lo ambiental desde la realidad, porque hoy la ciudad de Medellín se inunda cuando llueve excesivamente. ¿Qué pasó con la piel de la ciudad? La volvieron concreto, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí básicamente, pues Medellín tiene 5 corregimientos, tiene un distrito rural campesino precisamente de las luchas de las mujeres y hombres campesinos que se dieron la pela por organizarse en términos de mostrar que sus veredas son productoras y son las que le llevan el alimento a la gran ciudad, demostrar que son las cuidadoras de las aguas, de las fuentes, de la participación comunitaria en términos de la organización comunitaria también. Y eso es como por poner el ejemplo de la gran ciudad a nivel de Valle de Aburrá, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué está pasando en el resto del Valle de la Aburrá, que es dominado por 2 autoridades ambientales, área metropolitana en la zona urbana y Corantioquia en lo rural? Desde esa mirada de autoridades ambientales, ¿cómo están viendo ellas y aportando precisamente a la mitigación y adaptación al cambio climático? Yo dejo por ahí porque yo me voy yendo así, así como desde la realidad y pues la tenencia de semilla nativa. Muy bien. Eso que, esa imagen Por ejemplo, donde nos habla, dale, Isa. no, por ejemplo, mirábamos como que, pues hace días que hablábamos, hace días ayer, la responsabilidad, y tú le decías, sí, somos universidades, la gran mayoría son privadas y bueno, pero igual estamos en una sociedad, estamos en una comunidad
¿cómo vamos a aportar? No sé qué político o siempre se ha hablado de como que venga, los universitarios sí está bien, tienen que aportar, tienen que hacer su proyecto de grado, a muchos se les está pagando, pues obviamente sus prácticas laborales, pero a veces uno dice como que, ¿por qué no aportar desde sus saberes al campo? Y no solamente, bueno, yo, no sé, en mi universidad son administradores, sino comenzar a conectar con esas comunidades, esa responsabilidad como que, bueno, al menos ayudemos, y no digo mejor colaborar, hagamos un proyecto con esta familia, con esta comunidad que quieren hacer algo y tienen buena tierra, pero no sabe qué más hacer. Y no es solamente el ingeniero ambiental, el veterinario y todas esas ramas que son ambientales y tienen que ver con el campo. O sea, un diseñador gráfico funcionaría perfectamente para hacer etiquetas, alguien microbiología, o sea, un montón de carreras que uno dice y están en nuestras universidades que pueden hacer algo muy interesante para decir, mira, sacamos adelante el proyecto de esta comunidad, de esta familia, que no solamente están haciendo el tomate, sino que están haciendo mermelada, o les dimos otro uso fuera de eso y están generando empleo. Y uno dice, eso lo pueden hacer las universidades, pueden hacer como ese puente tan necesario, porque se nos han dicho, y no sé si ustedes lo han escuchado, de que muchos dijeron como que mi hijo ojalá estudie para que no trabaje el campo. ¿Cuánto nos hemos escuchado eso de tíos, de abuelos, de abuelas, de, en general, como que no, estudie, estudie, para que trabaje en una empresa y no se mate en el campo? Y estamos viendo que en ese momento, y como tú dices, en campo no hay ciudad. ¿De dónde va a venir la comida si todos estamos en la ciudad? Si todos somos, obviamente todas las profesiones y oficios funcionan, pero si todos estamos concentrados en esta centralidad, entonces, ¿qué va a pasar con el campo, con las periferias, con otros espacios? Si todos somos ganaderos, entonces, ¿cómo vamos a sostener la vida? Porque si necesitamos de los insectos, de los bichitos, de otros animales, no solamente el ganado, no solamente de la mula, del caballo. O sea, llega en un punto que uno dice como que nos estamos, digo yo, mm, no sé, limitando. No sé si sería la palabra, limitando como nuestros oficios y nuestras carreras. No estamos viendo todo ese potencial que tiene el campo. Y en este momento, con este cambio climático, miren, creo que es las heladas del polo y nos estamos congelando y todo se está cambiando. Ya uno no sabe cuándo se está sembrando bien o cuándo es buena época para sembrar algo. Y si se siembra, se va a dañar o no se va a llegar a la producción ideal. Por eso hay tanta comida que se está desperdiciando. Entonces, sí lo miraba como que es la responsabilidad de las universidades y nosotros como, digo que no, sí, toca como meterle la mano y mirar como que venga, hagamos puentes con el campo, con esas familias que quieren producir. Ay, mira, tienen mucha cebolla, aprendamos a hacer champú. Pues, o sea, tanta cosa que se puede hacer, pero se necesita ayuda, se necesita ayuda y, por ejemplo, lo legal, que si uno quiere hacer las cosas legales, es cuando voy a tener ganancias. Y si hago algo mal, después termino con una deuda y tampoco es la razón de ser. Y hay que ver, mucho en el campo, no todo el mundo pues está preparado. Milagro pueden leer y escribir. Y ahora ya le quieren meter otros idiomas más, o sea, se vuelve complicado el asunto y eso le toca a la mujer que le toca preparar a la familia. O sea, ¿en qué momento ella va a hacer todo eso? ¿O tú qué dices, Lady? Si los demás quieren comentar, escribir, bien pueda, acá los estamos leyendo. Entonces, sí, miraba como eso y también con otra cosita que tú hablabas, como de la autonomía, como bueno, se está y algunas instituciones hacen sus cositas y en este caso lo mirábamos con el banco de semillas, que hay que fortalecer lo que tenemos. No sé si alguna vez vieron algún documental de un brasilero que era fotógrafo que hizo una selva en Brasil. Y la idea fue de la mujer que ella decía, ustedes están sembrando algo que no es, siembren cosas de Brasil, pues plantas de Brasil, árboles de Brasil, o sea, que crezcan acá porque están sembrando esta cosa de otro lado. Y Educación ya, en contexto, ajá, ¿y qué hizo? tan Gracias importante. a eso hay una selva en Brasil, pero porque si no se hubieran quedado sembrando pinos, sabiendo que allá no crecen pinos, algo así.
Entonces, ¿tú qué piensas? Estas son algunas como lugares que hacen banco de semillas. Tenemos la red de semillas libres de Colombia, que tú debes que saber más. Estaba mirando como en esa, mirando que ya con Fama y con obviamente aliados tienen su biblioteca de semillas criollas y nativas. Y en Barbosa tenemos la Reserva Arcaviva, que ellos ofrecen su casa y parte de su territorio para sembrar y gestionar las semillas, intercambio de semillas. Y me parece algo muy bonito porque le están apostando como que, venga, vendemos. Usted conoce dos frijoles, pero es que imagínate que tengo semillas de 7 especies sí se dice especies, de frijoles. Entonces, o sea, como que miren, Variedad. o sea, como que miren que somos ricos en muchas semillas y en comida que se puede sembrar en nuestros territorios. Entonces, ¿qué nos quieres contar sobre esto y sobre la importancia de tener semillas? Yo creo que la tenencia de la semilla y lo que están haciendo estos procesos es muy valioso. Es muy valioso porque han generado procesos de rescate de semillas criollas y de poder promover precisamente lo que tú dices, ese trueque de semillas, ese compartir en los encuentros campesinos, ¿cierto? En las asambleas campesinas que también se dan a nivel, de hecho, en el asunto del trueque de semillas, hay un proceso muy bacano que lo lidera también a nivel de Valle de Aburrá, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, y son las asambleas campesinas a nivel de Valle de Aburrá y a nivel exclusivo de Medellín. Y acá lo que se ha hecho es precisamente esa juntanza, cómo nos juntamos por el asunto común sobre el tema de la tenencia de la semilla. Yo creo que es fundamental este aspecto porque aquí es volver nuevamente como arranqué, a la raíz, ¿cierto? A la raíz nativa, a esa siembra nativa, a ese conocimiento y a ese saber de la ancestralidad de lo que éramos y de cómo se ha transformado, ¿cierto? Eh, es un aporte valioso porque finalmente no cualquiera cultiva, ¿cierto? No cualquiera se atreve a sembrar en su balcón unas 2, 3 planticas de cilantro, tomate, cebolla. Entonces yo creo que así tengamos eso pequeño, porque a veces los apartamentos ya son así chirringuiticos, pero si vos te animás a sembrar una semilla, que te salga una semilla de maíz bien bacano allá en el balcón, bueno, ahí vas a tener tu mazorca, ¿cierto? Pero yo creo que eso tiene que seguir, que seguir, porque finalmente tener una semilla no transgénica garantiza ese cultivo, ¿cierto? Vos no podés hacer una resiembra cuando le compras una semilla Monsanto, ¿cierto? El maíz transgénico es netamente para que vos te sigas comprando, comprando, comprando para sembrar, ¿cierto? Mientras que vos te sembras un maíz de semilla nativa, de ese maíz que sembrás, vas a poder volver a sembrar y a recoger de esa semilla que te salió un buen grano, ¿cierto? Para guardar, para hacerle todo el proceso de guardado y volver a sembrar en esas fechas que están muy locas por el asunto de exceso de lluvias, exceso de calor, y no logramos ni siquiera ubicar ese saber ancestral o milenario que venían nuestros antepasados. Entonces, en este aspecto, Isa, coincidimos en que es necesario seguir con los diálogos sobre el tema del rescate de la semilla campesina, de la semilla nativa, los diálogos y promover los espacios de conversación, porque a veces creemos que nosotros en el campo lo sabemos todo y no. Yo no soy experta en muchas cosas, mi formación ha sido la base comunitaria, ¿cierto? Pero necesito orientaciones desde la parte académica para mejorar mi proceso. Entonces, yo creo que juntar esos retos paso a paso va a permitir seguir ganando el principio de autonomía. Los principios no son negociables y cuando una comunidad gana autonomía, gana calidad de vida. Y yo creo que es ahí donde tenemos que apostarle, cómo fortalecer el trabajo de las mujeres campesinas y rurales en torno a sus saberes, en torno al saber que podamos brindar desde la academia o desde la experiencia
en otro proceso con mujeres. Entonces va a generar esos diálogos de saberes de mujeres, en donde, ve, yo solucioné esa plaga con esto, ve, yo emprendí con la Junta de Acción Comunal este grupo ambiental y logramos esto, ve, yo recibí esta capacitación en la elaboración de proyectos, ya somos fuertes en ello y te podemos transmitir ese saber. Yo creo que ahí algunas personas me dicen, vos hacer ver las cosas fáciles, pero realmente son fáciles si hay voluntad, ¿cierto? Si hay voluntad comunitaria, si hay voluntad de los liderazgos, que eso es lo más importante. Si yo tengo la comunidad que quiere, realmente se genera un eco y se junta la gente, ¿cierto? Pero si no, pues obviamente se frenan muchos procesos. Entonces yo creo que hay un aspecto en muchas comunidades donde el abandono del Estado ha fracturado los procesos comunitarios. Entonces, ¿cómo revivir, cierto? ¿Cómo revivir esa memoria viva que se durmió por un asunto público, cierto? ¿Cómo retomar esos saberes? Yo creo que ahí es el reto también, de despertar nuevamente la chispa, ¿cierto? De poder generar esos diálogos en torno a esa defensa del territorio y en torno a la misma siembra o a cualquier otro aspecto que decidan esas mujeres rurales a la cual le tienen que apostar, porque no siempre tiene que ser la siembra de la tierra, que es importante, o producir la tierra. Habrán mujeres en una vereda que querrán ser panaderas o que querrán de ese número ir a la universidad a estudiar algo y volver a retornar para producir su tierra. Entonces yo creo que son preguntas que nos tendremos que seguir haciendo, que tendremos que ir buscando también unas respuestas, porque no se trata de quedarnos tampoco en la pregunta, cómo la accionamos, ¿cierto? Entonces es como lo que creo y pienso en ese asunto del rescate de la semilla y de la labor en el campo por parte de las mujeres. Por ejemplo, leía, bueno, y también estaba viendo un programa que hablaba de los campesinos y que no todos los campesinos en todos lados son lo mismo, o sea, todos tienen su dificultad y sus oportunidades. Y el locutor mencionaba como el campo sigue siendo la tierra prometida, que no es tanto seguir insistiendo que se tienen que ir y estudien y una empresa, porque no ver la finca eh, como una empresa? ¿Por qué no ver las oportunidades que tiene esa tierra? ¿Por qué no ver que ahí se puede hacer algo? Que no solamente tiene que ser esas carreras relacionadas con lo ambiental y con los animales, como para no, pues para mirar otros asuntos. Por ejemplo, uno ve en diseño de modas y están creando esas pieles sintéticas eh, con fibra de piña, con la cáscara de otras cosas. Se están creando platos ecológicos con, si no estoy mal, con los tallos de las matas de plátano. O sea, como que miren el laboratorio que hay acá, que no es solamente, que sí es difícil emprender, pero también se puede ver la oportunidad de que venga, pues tengo la tierra, tengo esto, tengo lo otro, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Cómo podemos hacer algo que nos beneficie y sea pues con un impacto ambiental no tan agresivo? ¿Para qué seguir promoviendo pues la Coca-Cola, sabiendo que podemos sacar? Hay muchos emprendimientos que están sacando el guandolo, la gaseosita, pero natural de panela. O sea, no tienen todos esos, digamos, daños o de esa manera industrial tan agresiva. Eh, Voy a hablar de cerveza, que me encanta mucho, y uno mira como cómo le están sacando la cerveza artesanal. La gran mayoría de hombres están mirando y mujeres como que, ay, mira, hagamos cerveza artesanal y del palo de maracuyá que tenemos en la casa y se le maracuyá. Tengo un compañerito que él es ingeniero y dice, mi mamá tiene aguacates, voy a comenzar a producir aguacates mejores, esto y lo otro, y él hace guacamole y otras cositas relacionadas. Uno dice como que no perder el foco de que en el campo es muy duro, o sea, uno en cualquier lado uno trabaja durísimo, pues no solamente en el campo, que uno no tenga el sol o controle la iluminación es distinto, pero todos los trabajos son duros,
pero también si a uno le gusta, le sabe, pues, se puede lograr muchas cosas. Entonces les digo como así como esta palabra, como vivir en el campo como la tierra de las oportunidades. Todo es un reto, o sea, si todo fuera tan fácil, pues ¿para qué hacemos cosas? No, es ver las oportunidades. Y si uno estudia algo que le gusta, yo siento que uno encuentra oportunidades, no encuentra como, ay, mira, estoy fracasando, no encuentra, no, encuentra oportunidades, encuentra las necesidades o cree esa necesidad porque el campo tiene muchas necesidades. Entonces, por lo tanto, hay muchas oportunidades, lo diría, como por ese ladito. Así, como en un ratico para dar tiempo si hay preguntas y también para que Liliana nos super termine con la super conclusión y la motivación, ya que es una lideresa. Esas son algunas recomendaciones, algunas son literarias, obviamente el resumen del DANI es importante para mirar cuántas personas, en especial cuántas mujeres rurales estudian, no estudian, están en el campo, cuántas niñas se salen de estudiar, niños también, cuántos terminan la carrera. Entonces, sí o sí es algo importante como leerlo acá en Colombia. Hay otros testimonios, pues, en contextos en México, pero se están dando esa pregunta de la agricultura como tal y el cambio climático. Como dice Juliana, no solamente es trabajar la tierra, hay muchas que son tejedoras, hay muchas que hacen otro tipo de productos, o sea, el campo da muchas posibilidades. Y esta serie documental que se llama Suena la Tierra, que es hablar del campo, de los campos, mejor dicho, de los campos que habitan acá en Colombia, que me parece súper interesante. Desde esta semanita comencé a escucharlos y son realidades muy bonitas y también que a uno lo dejan cuestionando, porque sí, somos de ciudad, pero a nosotros nos encanta el aguacatico, el guacamole, la pizzita, en mi caso la cerveza artesanal, y si no trabajamos el campo, ¿cómo hacemos? Si no le damos también como, como ese valor que tiene el campo, entonces ¿cómo vamos a disfrutar de estas cosas tan buenas que trae? El charco bien cuidado, el charco bien, sí, bien cuidado, tratado, sin tanta piedra, que cuando llega pues no se derrumbe en la casa, o sea, tantas cositas que hay. Entonces cuéntame, Duli, también si tienen preguntas, dudas, lo que sean, esto es un conversatorio, también aprovechemos que Julie está, ella es lideresa y ella tiene mucha experiencia en muchas cosas con el campo y con el agua. Ya llegó la luz, ya me está bajando la temperatura un poco, adaptándonos al cambio climático. ¿Cómo está el clima en Medellín en este momento? Una pregunta ahí para yo saber. Pues está helada, está Ah, lloviendo mucho. Las noches helado. son heladas, heladas, heladas. Imagínense acá calor intenso, intenso casi. Ayer navegamos sobre la Ciénaga de Ayapel y, y navegamos a 41 grados de temperatura. Pues, pues, llegamos acá casi que derretido. Llegamos el río San Jorge. El río San Jorge eh, está en la centralidad del país, lo que yo les preguntaba, cómo vienen las crecidas de la burra en este momento, afecta a esta comunidad, ¿cierto? Muy recomendaciones, Isa. De todas maneras, yo creo que el mayor mensaje es no olvidar, volver a hacer estos diálogos, no solo con Juliana, promover conversas, el encuentro es tan importante porque a veces nos convertimos mucho desde lo virtual. La presencia en el territorio es fundamental, promover los recorridos. Yo creo que hay muchas posibilidades como también la academia puede involucrarse un poco. Los retos son muchos, hay muchos logros, hay muchas experiencias exitosas, como dice Sisa. Es muy diferente el territorio de Valle de Aburrá a lo que se está sucediendo en otra parte, ejemplo, en el suroeste, ¿cierto? En Valle de Aburrá es muy difícil luchar todos por algo común, pero si usted se va para la subregión de suroeste, allá están fuertes por su territorio, por lo que ya sabemos, por lo que está pasando con los 11 campesinos judicializados por defender el territorio, que no debería estar pasando, que a nadie deberían judicializar por defender el territorio.
y hoy son 11, figuran siempre los 11 hombres. ¿Y qué hay detrás de esos hombres? Mujeres que apoyan, mujeres que están en el convite, que están haciendo el sancocho, que están haciendo las carteleras, que están en la lucha, ¿cierto? Entonces yo creo que es un reconocimiento brutal el que tenemos que hacer hoy, porque hoy solo los 11 campesinos, pero ¿y la mujer qué? ¿Cierto? Acá yo creo que hay que darle fuerza también a esa defensa territorial porque hay voces muy fuertes y poderosas. Y si nos vamos para el oriente antioqueño, el modo de organización de allá es también muy fuerte en cabeza de mujeres. En Valle de Aburrá hay excelentes procesos, lo mencionaba, el tema de la asamblea campesina, el tema de la movilización social en torno a luchas comunes, ahí también nos juntamos, pero creo que nos falta también esa fuercecita, ¿cierto? Lo mencionó Isabel, ¿qué está pasando en la periferia de Valle de Aburrá? No hay acceso al agua potable, pero hay procesos de resistencia muy fuertes en torno a las huertas comunitarias, en torno a su propio acueducto comunitario. Hay muchas mujeres que hoy están liderando los acueductos comunitarios, están liderando las juntas de acción comunal, están liderando procesos de asociatividad. Y es ahí la oportunidad, tú lo mencionabas. De hecho, aquí estamos trabajando en 4 aspectos importantes a nivel de los acueductos comunitarios. Y resulta que todas esas amenazas de lo que hemos encontrado acá las estamos convirtiendo en oportunidades. Y hemos visto que acá lo que necesitan las comunidades, porque acá hay comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, es trabajar el proceso organizativo, ¿cierto? Si ellas están fuertes organizativamente, no van a llegar a vulnerar estas comunidades, que es lo que históricamente hemos hecho. Y yo soy de Antioquia, aquí nos han echado la culpa de lo que le está pasando a la Mojana. No debería decir esto, pero es real. Yo me siento re mal porque llegar a las comunidades es que Antioquia es la culpable de los sedimentos, del mercurio en el agua, en el río. Mejor dicho, somos el mal de todo lo que está sucediendo acá. Y es real. Para los que me están escuchando, la minería legal e ilegal. O sea, uno venir acá, yo lo veía en el noticiero y yo, pero eso sí será verdad, es real, es verdad. Ver una mojana totalmente compactada y afectada por el mercurio. Hay una comunidad que se llama el Guacamayo, del municipio de Achí. Me dolió tanto cuando nos dieron el fresco, era un bolis. Y yo me tomé el bolis. Bueno, ¿y de dónde viene el agua? No, tenemos allí, Juliana, la motobomba, el pozo se nos taqueó y tenemos la bomba conectada y estamos sacando el agua del río Cauca, nos tocó inyectárselas a las tuberías del acueducto y eso es lo que estamos tomando y lo que estamos tratando. Oh, sorpresa, me acabo de tomar un bolis con agua del río Cauca, ¿cierto? Entonces, mire la reflexión tan profunda en términos de la accesibilidad y de lo que puede suceder en un ecosistema que afecta a otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está el diálogo? Y yo creo que voy a ir por acá dando esas pinceladas. ¿Cómo está ese diálogo hidrosocial partiendo del agua como eje conductor de la vida entre comunidades, entre territorios? No puede ser que sigamos con el mismo discurso de que las gallinas de arriba cagan a las de abajo, y perdón por la expresión tan antioqueña, pero hay que trascender ese discurso, ¿cierto? No puede ser que la minería en Nechí sea la que está afectando hoy las aguas de la Mojana. La Mojana es la despensa agrícola del Caribe y hoy está totalmente fracturada. Entonces, ya, no, es que son muchas cosas muy profundas que me cuestionan realmente. No, antes, muchas gracias por este espacio. La invitación es volver a reconectarnos. Yo creo que un acto revolucionario para honrar nuestras mujeres, nuestras abuelas, bisabuelas y en general es sembrar. Sembrar y cuidar el agua, o sea, darle ese reconocimiento, apoyar obviamente al campesino, a la campesina, eh, no satanizarlo. Yo creo que es apoyar bastante como su lucha y también sus productos. Un acto revolucionario es sembrar, aunque sea en el balconcito de la casa, aunque sea la albahaca para sus comidas y para aromatizar la casa, no es que para mucha cosa.
Entonces, no, Juliana, muchas gracias. Este conversatorio es porque desde bibliotecas estamos mirando cómo podemos dar esos ambientes o esos espacios para dialogar. En este caso, queríamos traer en memoria como este trabajo y estas lecturas en general que tiene el campo, que tal vez no está soportado, pero el pañuelo, el tejido, la mermelada, la comida, o sea, hay mucha historia y bueno, somos historias. Agradecemos obviamente a la Mesa de Bibliotecas de Antioquia, obviamente a Jenny por apoyarnos por acá con comunicaciones. Y nada, Juliana, muchas gracias por todo y bueno, para la próxima. No, nada, Isa, gracias a ti por este diálogo. Para mí siempre es importante transmitir, el conocimiento debe ser libre. Yo no soy la experta, pero estos 20 años de procesos yo creo que ya hay una madurez, por eso yo creo que estudié en este territorio, fuera de Antioquia. Lo amo, pero hoy sí es necesario traer saberes a este lugar. Necesita mucho, mucho, porque hay mucha riqueza, la cantidad de aves. Yo estoy, wow, estoy encantada, así que me vengo a vivir acá, así sea con calor. Pero es un territorio maravilloso, igual que el nuestro. O sea, son retos. eh, y nada, yo creo que espero nos volvamos a encontrar para conversar de otros, de esta misma línea, que es como mi fuerte. Y bueno, nada, una linda tarde, noche para todos y todas por allá, donde quiera que se encuentren. Ya empezó a tronar fuerte. No, Ya empieza el cambio ay, climático por Dios, nocturno. Oiga, caen rayos y se centellas de una nota, manera. se escucha hasta acá, qué susto, no, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos. Hasta Chao, la se cuidan. próxima. Abrazo. Chaito. Bye.